Hola amigos de Punto de Fuga, soy Honorio Pérez y nuevamente estamos aquí en este curso sobre el dibujo de la perspectiva, sobre el dibujo de la escalera en perspectiva cónica. Ya vimos anteriormente en la primera lección, vimos el dibujo de la perspectiva con un punto de fuga en la escalera de un tramo y la escalera de dos tramos en forma de L. Ya vimos también en la tercera lección cómo podemos dibujar con dos puntos de fuga esa misma escalera de un tramo. Y cómo lo hicimos con dos puntos de fuga cuando la escalera es en forma de L. En esta quinta lección vas a descubrir cómo podemos dibujar esa escalera, pero de una manera diferente. Ya no es en forma de L, ahora es en forma de U, podemos decirle, porque muchas veces nuestros diseños presentan ese tipo de propuesta en cuanto a la dirección o el sentido en forma de U de nuestras escaleras. Vamos a ponernos en ello. Papel y lápiz y rueda video. Bien amigos, continuamos en esta quinta lección sobre el dibujo de la perspectiva. En esta lección vamos a trabajar la perspectiva de una manera diferente. Esta es el diseño de la escalera que vamos a tener en cuenta. En forma de U podemos llamarla. El observador va a estar ubicado al lado izquierdo, a diferencia de los ejercicios anteriores donde estábamos trabajando al lado derecho. Muy bien. La manera de ascender va a ser de esta manera. Aquí sube, como se muestra en el isométrico. Así que vamos a empezar a trabajar con el cubo. Vamos a proporcionar nuestro cubo. Vamos a tener aquí nuestra línea de horizonte y en el centro de la hoja tracemos nuestra línea real de altura que va a tener aproximadamente 16 centímetros. Vamos a trabajar con 16 centímetros y la localización del punto de fuga izquierdo va a estar una vez esta altura. O sea que esta altura, 16, vamos a ubicar el punto de fuga izquierdo a 16 centímetros y el otro punto de fuga vamos a ubicarlo a 16 centímetros también. Va a estar ubicado acá. Muy bien, así que empezamos a proyectar nuestro cubo. Y como lo vemos acá, vamos a proporcionar una distancia o una profundidad de 8 centímetros para que su dibujo quede mejor proporcionado. Y vamos a tener aproximadamente 6 centímetros de ancho para la vista frontal, podemos llamarla, de el ascenso de la escalera. Muy bien, vamos a tener esa referencia y proyectamos por dentro nuestro cubo. Ok, vamos a empezar entonces a proyectar el primer tramo
de esta escalera. Bien, continuamos proyectando el centro. Vamos a ubicar este centro, el centro de esta vista frontal que tenemos acá, para hallar este primer tramo. Tenemos nuestro centro y ahora debemos proyectar esta distancia, esta esquina que tenemos aquí, debemos trasladarla. Aproximadamente está dividida en 3 partes iguales. Esta y esta. Recordemos que aproximadamente las medidas en profundidad que tiene la escalera es aproximadamente 1 metro de descanso y 2,10, puede haber 2,10 metros para nuestras 7 huellas que vamos a tener acá. Así que vamos a tener aproximadamente unos 3,10. O sea que podemos dividir en 3 partes iguales para encontrar aproximadamente este punto que tenemos acá. ¿Ok? Pero resulta que esta vista lateral la tenemos acá al fondo. Viene siendo esta vista que tenemos acá. ¿Cierto? Debemos proyectar entonces en esa vista lateral esa distancia que tenemos o la distribución de los 3 en 3 partes iguales. Bien, entonces proyectemos en 3 partes iguales. Estamos trabajando a proporción, así que podemos dividir esta distancia. Es mayor que esta es menor y esta distancia es mucho menor. Vamos a proyectarla proporcionalmente de esa manera para no tener que sacar diagonales ni fórmulas específicas para eso. No, simplemente la observación. Quiero que ustedes dominen esa observación para cuando estemos proyectando en profundidad las diferentes distancias. Así que aquí tenemos nuestro eje donde vamos a ubicar nuestro descanso. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a dividir en partes iguales nuestra altura. Tenemos la altura real aquí. Podemos dividir aquí en 16 partes. También podemos dividir en esta parte, en el centro. Pero también podemos dividir esas 16 partes en la esquina. En este caso, como la referencia está sobre la vista lateral que tenemos al otro lado, vamos a dividir en partes iguales en la esquina que tenemos acá. Vamos a buscar la mitad. Recordemos, este primer escalón lo vamos a proyectar al octavo. Así que este octavo, con el punto de fuga, lo ubicamos en la línea que necesitamos para ella. Así que tenemos que proyectar este octavo escalón en la línea que ya tenemos ubicada acá. Viene siendo nuestro descanso. Y unido con el primero,
trasladamos la línea inclinada para hallar nuestro punto de fuga auxiliar. Y así proyectamos nuestra línea que continúa para encontrarse con el punto de fuga original que tenemos en la parte de abajo. Vamos a proyectarlo. Si se salen de la hoja, no importa, anéxenle un pedacito de papel para que localicen su punto de fuga auxiliar. El mío está ubicado aquí. Punto de fuga auxiliar. Recuerden que se organiza con el punto de fuga que tenemos en nuestra línea de horizonte. Ahora sí proyectamos nuestras diferentes alturas. Y tenemos el perfil de nuestras gradas. Tenemos nuestro perfil. Ahora proyectemos nuestro primer escalón. Este punto que lo vamos a llevar al punto de fuga auxiliar. Muy bien, ya tenemos el espesor de nuestro descanso. Proyectemos el resto de huellas y contrahuellas. Bien, seguimos intersectando, encontrando cada una de las intersecciones de las huellas y las contrahuellas. Bien, continuamos proyectando el espesor. Recuerden que la vertical se intersecta con la horizontal. Y esta línea, como también es paralela a la que realizamos como guía para encontrar, y esta como es paralela a la línea que ya encontramos para hallar el punto de fuga auxiliar, va a ir al mismo punto de fuga.
auxiliar en este caso. Bien amigos, así terminamos esta primera parte de esta quinta lección sobre la perspectiva de la escalera en forma de U. En la segunda parte vamos a complementar nuestro segundo tramo junto con la baranda. Nos vemos en la siguiente lección.